Uno, dos, tres, ya. Hola a todos, mi nombre es Marianela Meléndez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Yacambú. El presente video expositor tiene como motivo llevarles a ustedes las causales de inculpabilidad en la cátedra de elementos del delito. Para hablar de las causas de inculpabilidad, creo preciso empezar a hablar acerca de la culpabilidad, la cual es entendida como el conjunto de condiciones que permiten declarar responsable a una persona e imponer una pena por la realización de un hecho típico y antejurídico del que se encuentra el culpable. Hablando entonces de la culpabilidad, podemos decir que existen causas de inculpabilidad. Podemos definir a estas como aquellas que excluyen el elemento culpabilidad y por lo tanto el delito, y como consecuencia la responsabilidad penal. Así es que cuando hay una de estas causas de inculpabilidad, no hay delito y no hay culpabilidad. También podemos decir que son las que impiden que se reproche a una persona imputable el acto típicamente antejurídico que ha realizado. Se dice también que cuando existe una causa de inculpabilidad, el acto en sí mismo considerado aisladamente es típicamente antijurídico, pero se absuelve al sujeto del juicio del reproche por su conducta antejurídica. Se dice también que el error es una causa de inculpabilidad eximente de responsabilidad penal cuando están satisfechas las condiciones exigidas para ello. Y en un título muy aparte podemos decir que estas causas son personales e intransferibles y su fundamento es el error. Hablando del error, debo detenerme allí para decirles que entre la clasificación de los errores está un error que no constituye una causal de inculpabilidad. Este es el error de derecho, el cual en nuestro código orgánico, en nuestro código penal, establece que este no constituye un eximiente de responsabilidad penal por cuanto la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta, según el artículo 60 del Código Penal. Pasamos entonces a hablar de las causales de inculpabilidad, diciendo que en primer lugar, una de las causales es por falta de imputabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antejurídica no tuviera la capacidad de comprender su licitud o determinarse de acuerdo con esta comprensión por inmadurez psicológica, por trastornos mental, por diversidad sociocultural o estados similares. En nuestro Código Penal, en el artículo 62, se habla de la inimputabilidad y se dice que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Así también, sin embargo, cuando el loco o demente hubiera ejecutado un hecho que equivalga a un cuerdo a un delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuere grave o si el establecimiento adecuado, será entregado a su familia bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo. Esta es la tipificación que tiene el Código Penal para la inimputabilidad en nuestro país. Como segundo punto tenemos por falta de conciencia de la antijuricidad. Esta es una segunda causa de inculpabilidad. ¿Qué quiere decir esta? Esta quiere decir que básicamente se configura cuando se presenta un error de prohibición. Error de prohibición, se ve un error de prohibición cuando la gente sí sabe lo que hace, pero no sabe qué está mal o qué está prohibido. Hay una clasificación tradicional del error de prohibición. Esta clasificación tradicional indica un error de prohibición directo o abstracto que tiene que ver con problemas sobre la existencia de la norma. Estos problemas sobre la existencia de la norma tienen que ver, podemos dar el ejemplo de un extranjero que llega al país y comete un comportamiento antijurídico porque desconoce que exista una norma que prohíbe dicha conducta, es decir, que desconoce la existencia de la norma legal.
En otro punto tenemos que problemas sobre existencia o validez de la norma. En este caso se conoce la prohibición legal, pero equivocadamente se considera derogada o no vigente. Y un tercer punto es el problema sobre la interpretación de la norma. Se podría decir que es cuando se interpreta la norma de manera equivocada. Aquel que considera que puede tener, un ejemplo de ello es aquel que considera que puede tener relaciones sexuales con una niña, con una menor de 14 años, si ésta ha perdido la virginidad. Es un ejemplo de problema sobre la interpretación de la norma. Y en la segunda fase de la clasificación tradicional de error de prohibición, nos encontramos con que hay errores de prohibición indirectos o concretos. Dentro de estos están los errores sobre la existencia de una justificante. ¿Qué quiere decir esto? Estos errores se presentan cuando el error no recae sobre la prohibición de la conducta, sino sobre una de las causales de justificación. En este caso en concreto, el agente piensa que existe una causal de justificación que en realidad no está consagrada en la ley penal. Un ejemplo de esto, cuando el dueño de un estacionamiento vende un carro que dejaron en su local durante 6 meses por creer que es una conducta justificada. Y un segundo punto de un error de prohibición indirecto concreto es un error sobre los límites en una causal de justificación. Esto podría ejemplificarlo en el caso del acreedor que luego de perder por vías legales un litigio considera justificado por medio de la violencia tomar la cartera de su deudor, pues. Otro ejemplo también pudiera ser el de quien desborda una legítima defensa por considerar solamente que puede hacerlo. En un tercer punto relacionado con las causales de inculpabilidad nos las encontramos con la falta de exigibilidad de otra conducta. Esta es una de las causales que más llaman mi atención, puesto que se habla del estado de necesidad culpable, que se presenta cuando los bienes en colisión son de igual valor. Se habla también allí cuando la necesidad de cometer el delito o es un estado de necesidad de una conducta antijurídica, pero que va por sobre el valor del bien. Por ejemplo, el caso del náufrago que mata a otro náufrago para comer su carne y poder sobrevivir. O el caso de un náufrago que se agarra al madero que se hundiría por el peso de los dos. Es más o menos un estado de necesidad. Es culpable, ¿por qué? Porque en estos casos la acción realizada para salvar su vida no puede estar justificada por el principio de ponderación de bienes, porque el derecho a proteger por igual la vida de todas las personas. Un segundo punto en la falta de exigibilidad de otra conducta es el miedo insuperable. El miedo insuperable constituye una causa de inculpabilidad por constituir un supuesto de inexigibilidad de otra conducta a un sujeto concreto en una situación determinada, al ser legítima la resolución o la actitud del conflicto conforme a sus propios intereses. El término insuperable ha de entenderse como aquello superior a las exigencias medias de soportar males y peligros, un miedo desbordado. Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común, pero que otro sujeto por su carácter pusilánime no tolera, prefiriendo entonces cometer el delito. Lo insuperable del miedo se constituye entonces en una condición normativa necesaria para que el miedo tenga eficacia como eximiente de responsabilidad bajo ciertas y determinadas condiciones. Y un tercer punto es acerca de la insuperable coacción ajena. La insuperable coacción ajena como causal de ausencia de responsabilidad para que constituya una circunstancia eximiente de la misma debe constituir un acto de violencia moral
verdaderamente irresistible generado por otra persona, por la coacción que puede ejercer en otra persona para realizar algún mal. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, cuando pongamos un ciudadano que un secuestrador tiene a su hijo y lo coacciona a robar, o lo coacciona a hacer otra reacción o a cometer algún delito. Esta es una insuperable coacción ajena a la que él está siendo sometido. Bueno, estas son las causales de inculpabilidad que quería referirme en este video expositor. Y para finalizar, hay una sentencia objeto de estudio que demuestra una causal de inculpabilidad. Esta es una sentencia dictada en fecha 23 de febrero del 2006 por el Tribunal Militar Sexto de Control con sede en Barquisimeto, en la que se declara el sobreseimiento de una causa llevada a un soldado que en primer lugar la fiscalía lo declaró como desertor. O sea, le abrieron un procedimiento al chico porque le tocaba presentarse a su base después de un permiso, no lo hizo en la fecha correspondiente y la fiscalía inició con esto. Él inició la investigación y solicitó la imposición de la medida cautelar. Cuando le hacen la audiencia al muchacho, el muchacho afirma que él no pudo asistir el día de entrada de su regreso del permiso porque su mamá estaba enferma, su papá labora fuera del estado y sus hermanos no están, y él era el único que podía en ese momento proveer a su familia y ayudar a su mamá en cuanto a la enfermedad. ¿Qué pasa en este caso? Que en dicha audiencia la fiscalía entonces solicitó que no se le impusiera al chico la medida cautelar, sino que se le permitiera seguir con sus funciones. En la motivación de esta sentencia, el juzgador configura una causa de inculpabilidad eximiente de responsabilidad penal y la encuadra dentro de la no exigibilidad de otra conducta. Y textualmente afirma el sentenciador que en el caso de estudio el soldado está amparado por una causal de inculpabilidad eximiente de responsabilidad penal encuadrada dentro de la no exigibilidad de otra conducta. Cita al doctor Hernando Grisanti Avelado en su libro Lecciones de Derecho Penal, en el que define que si una persona no se le puede exigir una conducta distinta de la que ha realizado, esta persona es inculpable. Esta persona es inculpable y está exenta de responsabilidad penal porque no existe la posibilidad de reprocharle a este individuo el acto típicamente antijurídico, y en tal sentido está amparado por una causa supralegal de inculpabilidad, que es la no exigibilidad de otra conducta. Por ello les traje a colación esta sentencia. Es una sentencia donde se motiva y una sentencia en la que conforme a una causal de inculpabilidad se decreta el sobreseimiento de la causa a un soldado en el estado de Barquisimeto. Esto es todo, muchas gracias.